todo esto que se ha destapado acerca de el que ya no se puede confiar con el simple hecho de ir a una consulta. Y, pues, quisiera empezar preguntándole, doctor, ¿qué opina ahora sí, qué opina de todo este caso que se ha llevado de Marilyn Cote? Bien, bueno, justamente, ¿no? Es un tema que ha llamado la atención, no solo de nichos de especialidad médica o de personas, sino pues, de toda la sociedad. Y bueno, llama la atención y habría que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿cómo un caso puede llamar tanto la atención? Y aquí hay diferentes perspectivas desde las cuales hay. Por una parte, llama la atención, ¿no? Que una persona, pues, usurpe una profesión. Ahorita vamos a hablar de la usurpación de profesión, pero no solo eso, ¿no? Sino que también los otros elementos que estaban alrededor del caso. Y es aquí importante mencionar cómo las personas, por una parte, bueno, es una gama, ¿no? De reacciones, ¿no? Desde quienes mostraron indignación hasta quienes mostraron así como si fuera algo cómico, hacían memes, por todo, ¿no? Lo que conllevaba el caso de esta persona. Y también aquí es importante hacer la reflexión como sociedad. Muchas veces cuando se le señala a alguien de algún ilícito, de un acto que cometió, nos genera una ilusión, como que nos genera una ilusión de que nosotros estamos bien y otras personas están mal, ¿no? Como el chivo expiatorio. Que claro, en este caso es una persona que, por supuesto, ¿no? Cometió una serie de delitos y que tiene que pagar por ellos, pero eso no nos da derecho a nosotros tampoco de ponernos en una superioridad moral, ¿no? Y decir, ya, ¿no? Como expiar nuestra carga de responsabilidad o nuestras culpas y decir, ya, qué bueno que la metan a la cárcel y ya la sociedad va a ser mejor. No, al contrario, esto es para darnos mucho espacio de reflexión. O sea, ¿por qué una persona que con estas características manipulatorias llegó a tal punto, ¿no? O sea, qué tantos filtros se tienen que pasar para poder dar atención en salud mental, una atención especializada? Porque hay que recordar que la psiquiatría es una especialidad médica, o sea, es decir, para ser psiquiatra primero hay que estudiar medicina, sus 6 años y medio, 7 años. Luego hay que hacer un examen nacional de residencias, hay que hacer la especialidad en psiquiatría, que en México son otros 4 años. Y bueno, ya si se hacen posgrados, pues depende, ¿no? 1 año más, 2 años más. Es decir, es toda una vida de formación y cómo hay personas que creen, ¿no? Que pueden estar a la par de ese tipo pues sin tener estudios en ese campo, creen que lo pueden aplicar. Y esto nos habla mucho, ¿no? De cómo la salud mental es frágil en este aspecto, o al menos en el aspecto social, ¿no? Que pueden llegar personas sin conocimientos, personas estafadoras, charlatanes, a hablarnos de salud mental cuando, les he mencionado, ¿no? Que la salud mental en realidad, o sea, la sociedad no la comprende del todo, ¿no? Porque si la sociedad supiera realmente de salud mental, pues no hubiera todo este comportamiento agresivo, violento, de discriminación, de tratarnos mal los unos a los otros, de consumir tantas sustancias, ¿no? A las legales o las ilegales, ¿no? Alcohol, cigarro o todas las otras, sustancias ilegales, las compras excesivas que las personas realizan, el uso excesivo de videojuegos, el uso excesivo de apuestas, el uso excesivo de las tecnologías, el mismo uso del celular, o sea, todo lo que conlleva a que todo lo que en lo que se manifiesta que nuestra salud mental no está bien. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Que muchas veces creemos que la salud mental es algo como que lo damos por hecho, ¿no? Decimos, pues es que cuido mi salud mental y son temas que no se les toma la debida importancia a esto, ¿no? Y esto ya lo hemos hablado aquí en el canal, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos o en las escuelas, esto de que los niños van muy temprano a la escuela, no desayunan, eso es pues no tener salud mental o no preocuparse por la salud física ni mental de los niños, o en los trabajos, la explotación laboral, el tener jefes groseros, explotadores, compañeros de trabajo que hablan mal de uno o que hacen todo esto, eso es no tener salud mental. Es decir, la salud mental no es por lo que predomina en nuestra sociedad, por eso tantos problemas. Entonces, esto habla que cuando sale una persona a hablar de temas de salud mental,
muchas personas, ciegamente le creen, ¿no? Le creen a las personas. Y por eso actualmente existen tantas personas que suplen esta función, llámense los famosos coach que dan estos cursos de motivación y échale ganas y tú mismo puedes, y ya con eso, pues, tienen a un grupo de personas, estafan a la gente, ¿no? Llámese, por ejemplo, pues, tenemos, ¿no?, el caso del Máster Muñoz, ¿no?, el T-Match, hay varios, ¿no?, de estos charlatanes, que hacen coach, que lucran con esta ausencia de salud mental de la sociedad. Y bueno, acá hasta qué punto llegó, ¿no? ¿Sabes lo que llama la atención? O sea, no tanto de ahorita vamos a hablar de ella, ¿no? Porque ella también, o sea, se ve que no está bien de su mente tampoco, o sea, se ve que está que tiene muchos problemas y a través, ¿no?, de acercarse a la salud mental, en algún momento debió pensar: "Ah, pues si yo he mejorado en esto o aquello", ¿no? Que en realidad, pues, no mejoró, vemos que pretende, ¿no?, ayudar a la gente. Entonces, esto se ve mucho. Entonces, esto, tiene que darnos varios mensajes. El primer mensaje es de la responsabilidad de la autoridad, ¿no? Es el hecho de cómo puede, ajá, ¿no? Cómo puede una persona, estar en un hospital y, dar consulta y ni siquiera, o sea, ni siquiera tener, ninguna credencial para dar consulta, ¿no? O sea, porque ella era, ajá, o sea, pues, tenía su cédula profesional era de abogada, o sea, ¿cómo alguien que no es de la salud llega a un hospital? ¿No? Entonces, empezando por, pues, toda esta parte administrativa hospitalaria, ¿no? O sea, ahí hay como un filtro que, pues, que pasó por alto, ¿no? Luego el de las autoridades, ¿no? El de las autoridades, cómo una persona, da estas credenciales y las autoridades, no hacen nada al respecto. Esto de las recetas falsificadas también en México es muy frecuente, bueno, en México y Latinoamérica es muy frecuente ese tema de las recetas, falsificadas. Por eso los quienes dispensan en las farmacias se ponen muy estrictos al respecto, pero también hay unos que se pasan, ¿no? Entonces, ahí también es un tema. Luego, toda la personalidad falsa que ella se hizo, que es aquí, como el tema que genera más, como esta inquietud, ¿no? En quienes nos interesa la psicopatología, es decir, cómo la mente va adquiriendo pensamientos equivocados, viciosos, conductas, también viciosas, conductas extrañas, pues, que no llegaron a un límite, ¿no? Y que a las personas les da risa, ¿no? Todo esto, ¿no? De que ella, pues, usaba el Photoshop, que se ponía ahí, pues, estando en otros lugares del mundo, en el FBI, con otras personas. Pero en realidad es triste ver esto, porque, o sea, hasta qué punto la fantasía de una persona se llega a tomar como realidad, ¿no? Entonces, aquí también, llama mucho la atención eso, ¿no? Cómo una persona que se genera todo este mundo de fantasía y de títulos y demás, genera esta falsa credibilidad, o al revés, ¿no? Que muchas personas, en este caso, le creían. Y es aquí un punto. Entonces, si vamos a aterrizar puntos, uno es este, ¿no? Las personas que se ostenten con muchos títulos, académicos, hay que sospechar de ellos, inclusive aunque fueran reales. O sea, aquí es un tema que voy a mencionar. ¿Por qué? Porque una vez tenía, uno de los maestros psiquiatras que me dieron clases, una vez a los alumnos nos preguntó, nos dijo: "A ver, ustedes ahorita están haciendo psiquiatría". Nos dijo: "A ver, ¿qué pasaría si un médico estudiara todas las especialidades del mundo? ¿Qué pasaría?". Y todos en el salón nos quedamos así como de, pues, quién sabe, ¿no? Pues seguramente sería un superdoctor o sería alguien que sabría mucho. Y nos dijo, no, un médico que estudiara todas las especialidades del mundo acabaría siendo un médico general. O sea, acabaría atendiendo lo mismo que atiende un médico general, o sea, un poco de todo. Entonces, eso resta mucho que tanto nos especializamos. Y esto se los menciono porque es muy frecuente en el ambiente médico, no solo en el ambiente médico, en el ambiente científico en general, que muchos estudian, medicina, ¿no? Por ejemplo, o bueno, u otras carreras, psicología, biología, etcétera. Y luego dicen: "Ah, pues voy a hacer otra cosa", y luego otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa. Es decir, se eternizan estudiando. Entonces, esto también nos habla, ¿no? De qué tan claro, no quiere decir que sea malo estudiar, pero realmente es cuando la persona como que se atribuye más títulos como para darse valor, o en qué momento va a ser suficiente y va a decir: "Hasta aquí,
ya estoy segura de mí misma y puedo ejercer lo que estudié. Porque se vuelve un tema muy recurrente, ¿no? Que cada vez vemos que las personas pues hacen una maestría, ¿no? Y luego hacen otra maestría, un doctorado, otro doctorado, y se eternizan en estos temas. Entonces, eso yo les llamo, eso es un foco rojo, o sea, porque tanto si lo hace un charlatán, como en este caso Marilyn Cote, ¿no? Que ella pues tenía títulos de muchas universidades y demás. ¿En qué momento una persona sana va a desvivirse por estudiar tanto, ¿no? Que no quiere decir que estudiar sea malo, pero como suplir otras cosas por el estudio es perder el equilibrio en la vida. Entonces, un foco rojo es cuando vemos que alguien es especialista en 1000 cosas. Justamente, es una contradicción con el término especialidad. Especialidad es enfocarse en un grupo delimitado de padecimientos, de trastornos. Entonces, alguien que es especialista en muchas cosas a la vez, también, pues, deja de ser especialista en eso que se decía. O sea, alguien que como la frase, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ahí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, eso debe llamarnos la atención. Cuando alguien se ostenta con muchos títulos y muchas universidades y tantos diplomas y quién sabe qué, pues, nos habla, ¿no?, de una persona insegura en sí misma que no es capaz de decir: "Ah, pues, es que estudié esto o aquello", pero no excederse de eso. Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta. Se los digo porque esto es muy frecuente en el mundo de la medicina, o sea, personas que se eternizan estudiando y, pues sí, ¿no? Como que se creen expertos en todo, pero en realidad, pues no lo son, ¿no? Porque, pues, ¿en qué momento se dieron el tiempo de realmente volverse expertas en algo en particular? O sea, es decir, es como si alguien, un experto, por ejemplo, un experto en idiomas, ¿no? Un experto en idiomas generalmente es experto en un idioma, si acaso en 2 idiomas, pero alguien que te dice que es experto en 5 idiomas, en 6 idiomas, en 10 idiomas, es imposible. O sea, no, así no funciona la mente humana, no nos podemos especializar tanto en algo. Entonces, es la reflexión a llevarse en cuenta. O sea, no podemos querer abarcar todo, ser todólogos, como el caso de Marilyn Cote u otros personajes que están por ahí, que ya hablaremos de ellos. Ese es un punto. Luego, otro punto es esta falsa ilusión de las redes sociales. Justamente, ¿no? Cómo las personas, y esto es otra cosa a tener en reflexión, cómo las personas somos unas en la vida real y somos otras en redes sociales. Esto es muy frecuente y desgraciadamente cada vez va tomando más peso. ¿Por qué? Porque las redes sociales, así como el internet, es una ilusión. O sea, bueno, claro, o sea, sí es un mundo virtual, o sea, sí existe, sí está ahí, pero cada quien puede, pues, no sé, ponerse muchos filtros, hacerse muchas ediciones, poner, ¿no? Que estuvo en un lugar, estuvo en otro lugar y que es feliz y que es pleno, pero en la vida real esto no es así. ¿Y esto de qué nos habla? También nos habla de una persona insegura, una persona que no está en integridad con su yo. Es por eso, ¿no? Que esto es parte de no aceptarse a sí mismo. Si nosotros en una foto, cuando nos toman una foto, no nos gusta y requerimos ponerle filtros para que sí nos guste, eso nos quiere decir que la persona en realidad tiene problemas para aceptarse como es en realidad, o sea, porque al final no nos podemos engañar, o sea, al final sabemos cómo somos, más o menos, pero ya intentar mentir y mentirle a los demás con tantos filtros, así como que bajarnos de peso y demás, eso también es un foco rojo a tener en cuenta, ¿no? Entonces, esto es también muy frecuente, y esto nos habla mucho, ¿no? De cómo Marin Licote, tenía como una fragmentación o una visión de su yo muy deteriorada, ¿no? O sea, cómo ella se quería ver a comparación de cómo era en realidad, pues nos habla, ¿no? De una persona que tiene, bueno, que debe tener muchos trastornos y el trastorno en el que no aceptamos nuestro cuerpo y lo intentamos modificar, tiene nombre y se llama trastorno dismórfico corporal. O sea, es decir, las personas que no aceptan ciertos rasgos de su físico y que quieren cambiarlos. Al final, aunque los cambien, tampoco van a estar felices, ¿no? Y por eso lo vemos muchas veces en las cirugías plásticas, las personas que se hacen estas modificaciones, no crean que ya si se hicieron una cirugía plástica ya es como, ya, con esta cirugía plástica ya quedé bien. No, me hice esta y luego, pues no quedé al 100, entonces me hago otra y me hago esto, me hago aquello. Es la historia de nunca acabar. También vemos actualmente que la dismorfia corporal se ve en las redes sociales, en cómo las personas utilizan, ¿no? Los filtros, utilizan los ángulos,
y al final vemos que la persona no se parece nada a la que es en realidad. Entonces, esto es otro foco rojo, ¿no? Que quizá las personas que se atendieron, pudieron observar, pero bueno, también nosotros, ¿no? Si vemos que alguien por eso también, es importante esto en nuestra imagen de perfil, por ejemplo, ¿no? Si la imagen de perfil de una persona, no corresponde con quien es en realidad, pues hay un problema ahí, ¿no? O sea, porque, ¿por qué quiere, aparentar ser alguien que no es en realidad? Que bueno, aquí, pues, no nos o sea, tampoco podemos ponernos así moralistas, ¿no? Decir eso está bien, eso está mal, que es al siguiente punto al que quiero llegar con este caso, ¿no? De que, como que esto, el hecho que hay una persona que, pues, con tan pobre salud mental llegó a ese lugar, pues, nos hace, ¿no? Como creernos, superiores, ¿no? Así moralmente a ella, que es el error en el que estamos cayendo, ¿no? De que ya las personas se creen con esta autoridad moral de decir: "Ah, pues es que ella estaba muy mal y yo estoy muy bien". Bueno, esto es una ilusión también. Otro aspecto importante de este caso es que se mediatizó muy rápido, ¿y por qué se mediatizó? Bueno, porque es muy particular el caso en sí mismo, o sea, porque no solo se trata de una persona que está cometiendo una serie de delitos, no solo es eso, sino también es el cómo los hizo, ¿no? O sea, de una manera tan fantasiosa, poniéndose de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Oslo. O sea, es decir, o también esto, ¿no? Estos videos en donde hablaba, según hablaba italiano, según hablaba francés, ¿no? Que se ponía así como recibiendo un premio y dando agradecimientos en otro idioma, claro, no hablándolo ni siquiera, o sea, como que aparentando hablar otro idioma. Entonces, esto también nos habla, ¿no? De cómo ella, en este caso, pero no es la única, como hay personas, ¿no? Que se avergüenzan, como que ven el español como si no fuera uno de los idiomas más hermosos del mundo, que claro que lo es, mucho más que el inglés y mucho más que yo les digo, el español es mucho más rico que la mayoría de los idiomas del mundo, si no es que el que más. O sea, a mí me enorgullece hablar español porque el español es maravilloso. Pero estas personas en su sesgo, ¿no? De que creen que hablar francés los pone en un sitio superior, o hablar italiano los pone en un sitio superior, o irse, ¿no? A Oslo, ¿no? O irse a Harvard, las pone en un sitio superior. Es una ridiculez. O sea, por ejemplo, aquí en México tenemos a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y es una de las universidades más prestigiosas de México, Latinoamérica y el mundo. O sea, es decir, no tenemos tampoco por qué ponernos aquí de que, es que si una persona viene del extranjero va a ser mejor que una mexicana. Por supuesto que no. Ese también es otro sesgo que tenía ella y que muchas personas se dejan llevar por eso, ¿no? O sea, como si lo extranjero automáticamente por ser extranjero es mejor que lo mexicano. No necesariamente. Entonces, esto también nos habla, ¿no? De cómo la persona, no acepta sus raíces, no acepta su identidad, nacional, o sea, como que cree que teniendo otras características ajenas a ella va a ser mejor o va a aparentar ser mejor, y esto está muy lejos de la realidad. Las personas que logran tener una mejor salud mental y logran ser más felices son aquellas que llegan a un grado de aceptación, ¿no? De aceptar quiénes son, aceptar de dónde vienen, aceptar sus condiciones y a pesar de eso poder decir, he hecho lo mejor que puedo y voy a alcanzar mis objetivos, mis metas, voy a sobresalir por mis propios méritos, no inventando. Entonces todo esto, ¿no? Luego, bueno, lo que les mencionaba, esto de las imágenes ahí del FBI y de otros lugares. También esto, ¿no? De adoptar esta identidad era el taekwondo, ¿no? Que era cinta negra. También esto es un ejemplo, ¿no? De cómo las personas se crean esta falsa ilusión de que si practican tal disciplina, son superiores a los demás, o si presumen que hacen esto, son superiores a los demás. Eso nos habla de mucha inseguridad también, y esto lo vemos muy frecuentemente, no solo en ellas, sino en otras personas, ¿no? Que en lugar de presentarse como soy tal persona, es como soy tal persona, pero tengo estos títulos, hago estas actividades, ¿no? O sea, soy cinta negra en esto. Entonces, ahí también nos habla, ¿no? De cómo la persona genera esta ilusión. Otro aspecto importante del caso fue que, también ella igual se ponía con otras personas de etnias caucásicas, ¿no? También esto nos habla mucho de cómo, se cree, ¿no? Que el venir de otros países o el ser caucásico
es mejor y para nada, nada más lejos de la realidad que eso. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. O sea, cómo todos estos déficits en su identidad de su yo, todas estas creencias tergiversadas que se fue generando a través del tiempo, todos que al final son prejuicios, es decir, o sea, si lo ponemos en términos prácticos, son prejuicios, los convirtió en un mundo de fantasía y creía que con eso las personas iban a como a darle ese reconocimiento, ese valor. Y aquí nos lleva al siguiente punto, que ¿qué pasa cuando nos acercamos a personas en el ámbito de salud? Esto es importante y esto se los digo, miren, yo, o sea, soy médico psiquiatra, intento hacer lo mejor que puedo hacer y reconozco que hay muchos médicos que son muy buenos, pero también es importante mencionar esto, sé que les tengo que decir la verdad, hay propios médicos que no son tan buenos, o sea, eso es una realidad, o sea, hay médicos que sí, como todas las profesiones, o sea, esto es que también es eso. Por ejemplo, cuando vamos a un servicio, ¿no? Por ejemplo, con un abogado, ¿no? Entonces, hay abogados que son honestos, que atienden bien a las personas, pero también hay abogados que no lo son y que se quieren aprovechar de las personas. Así, por ejemplo, cuando vamos, por ejemplo, un ingeniero, ¿no? Un arquitecto, hay quienes son buenos y hay quienes no lo son. O, por ejemplo, pues, el mecánico, ¿no? Hay quienes son honestos, hay quienes no. Bueno, en la medicina, no es la excepción la medicina, o sea, es parte de esta condición humana que tenemos, que hay personas que se dedicaron a lo que se querían dedicar y no son felices en ello, y lo hacen mucho esto se los digo porque en este caso es frecuente, ¿no? La psiquiatría es muy delicada, y yo se los puedo decir, y se los puedo decir así con toda la seguridad posible, que tengo muchos compañeros psiquiatras que yo les puedo decir que no son buenos psiquiatras, ¿no? O sea, que dan consultas de 10 minutos, de 15 minutos. Entonces tú dices, o sea, ¿cómo es posible, no? Pero sí pasa. Y también, y bueno, no es por hablar mal de ningún colega, pero esto pasa, y no solo en el ámbito de la psiquiatría, sino también de otras especialidades médicas. Tengo muchos pacientes, ¿no? Que llegan, que los vio, pues, algún especialista y los trató mal, no fue empático con ellos, les dio una consulta así súper rápida, los regañó, los trató mal, y no hay que ir muy lejos, han ido a algún hospital público y han visto cómo ocurre. Muchas veces cuando vamos con un médico porque nos sentimos mal, a veces ese médico no nos trata bien, no nos trata de manera empática. Y eso que es médico, ¿no? O sea, eso que sí que sí estudió lo que tenía que estudiar. Con esto lo que les quiero decir es que el hecho de tener los títulos y las cédulas tampoco garantiza que se brinde una buena atención. De hecho, es lo que se quejan muchos pacientes. Por eso muchos pacientes dejan de ir con algunos médicos y buscan otros. Y es aquí el mensaje, que encontrar un buen médico no es tarea fácil. De hecho, por eso muchos pacientes y por eso muchas personas se dejan como que tienen esta reserva, ¿no? De atenderse con alguien, porque la verdad, como paciente, hay que tener mucho valor para ir con alguien y confiar nuestra salud, o sea, no es cualquier cosa, o sea, nuestra salud es, pues, lo más preciado que tenemos, no solo de nosotros, sino pues, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. Entonces, de por sí llevar a alguien, o sea, confiar en alguien es difícil, por eso buscamos referencias, por eso buscamos que la persona tenga un historial, es decir, no le vamos a confiar nuestra salud a quien sea. Esto, ¿por qué es importante? Porque si de por sí a veces vamos con alguien y no nos trata del todo bien, pues vamos con alguien más y nos trata un poco mejor, pues nos vamos a quedar con quien nos trate mejor, vamos a confiar con quien nos trate mejor. Entonces, aquí vemos que de por sí, si todas las personas tuvieran las credenciales que dicen tener, de por sí sería difícil llegar con alguien en quien puedas confiar. Ahora, en esto de mar y Nicote, que hay charlatanes, que hay estafadores, es todavía más difícil, ¿no? O sea, esto genera que las personas pues tengan una reacción de decir, pues es que todavía si voy con alguien, pues ¿qué me garantiza, no? Que tenga los títulos que dice tener o las cédulas que dice tener o que hace lo que dice hacer. Entonces, aquí es importante lo siguiente, es importante que cuando vamos con un profesional de la salud, revisemos, ¿no? Revisemos, las cédulas, hay distintas páginas de cédulas profesionales, las podemos buscar. Entonces, podemos buscar las cédulas de con quien acudimos y ahí vamos a ver, ¿no? Si verdaderamente, esa cédula corresponde con el título y la universidad, que le expidió.
Eso es importante. Entonces, una recomendación es esa, es cerciorarnos que quien nos está atendiendo, eh, pues, tiene los estudios y la formación y las credenciales que dice tener. Otra cosa importante es que las especialidades médicas también, o sea, quienes hacemos especialidad, tenemos, como un colegio, ¿no? Que se llama consejo. Ajá, como una es una como ajá, como una especie de asociación que nos avala, que estamos capacitados, que estamos actualizados en los conocimientos. Eso es importante porque también hay muchos profesionales que no pertenecen a un consejo. Entonces, ¿qué garantiza, no? Que lo que están practicando o diciendo está actualizado. Por eso también existen páginas de los consejos, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Mexicano de Psiquiatría es un ejemplo, pero así como existe el de psiquiatría, también existe el Consejo Mexicano de Ortopedia, el de Cardiología, el de Medicina Interna, el de Pediatría, etcétera. Es decir, las especialidades médicas cuentan con consejo y este consejo es como una validación, una certificación que se tiene que hacer cada 5 años en promedio. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues haciendo un examen de conocimientos, tomando cursos, publicando artículos, congresos, es decir, manteniéndose activo en la actividad que se tiene, ¿no? Entonces aquí también se pueden buscar, hay consejos de cada especialidad, entonces ahí la recomendación es buscar, ¿no? En la página del consejo al profesional que nos está atendiendo. También esto es muy importante de tener en cuenta. Luego otro aspecto del caso, es que son varios, te fijan, hay varios temas. Otro aspecto del de Manicote fue el de su psiquiatra, ¿no? Y este tema sí se tergiversó, porque ahorita les voy a mencionar por qué. Es cierto que ella, pues no, así, pues se atendía, ¿no? Con una persona, después, pues se fragmentó o se fracturó esta relación médico-paciente y ella, pues, hizo uso, ¿no? Pues, tanto de la imagen de la persona como de las recetas, ¿no? O su cédula. Aquí es importante, ¿no? Porque también el mundo o sea, como que las personas se le echaron encima al psiquiatra que atendía a Marin Licote, ¿no? ¿Y por qué se le echaron encima? Bueno, aquí sí lo voy a mencionar como es. Se le echaron encima porque, pues, se publicó una entrevista que le hizo, a Mr. Doctor. Y aquí es un tema delicado, ¿por qué? Ahorita sabemos que Mr. Doctor está en ciertos temas, legales con Marifer Centeno, que es otra persona que también habla mucho de salud mental, sin tener, pues, las credenciales para hablar de ella, pero bueno. Pero aquí el tema que fue delicado de lo de Mr. Doctor y el psiquiatra con Marin Licote fue que, el psiquiatra, pues, de buena fe, ¿no? Llamémosle de buena fe, pues, dio una entrevista la cual, hablan bueno, entre el mundo psiquiátrico coincidimos que no debió dar esa entrevista, ¿por qué? Porque si bien los psiquiatras, así como los demás médicos, podemos hablar de temas de salud mental y podemos ejemplificar con algunos aspectos de nuestra experiencia en la práctica, en ningún momento podemos, hablar del caso de un paciente en particular y mucho menos con nombre y apellido. O sea, eso se le llama romper la confidencialidad o romper el secreto profesional. Es decir, nosotros, o sea, por ejemplo, si yo atiendo a alguien que se mete en problemas y se hace caso público, yo no tengo el derecho, de hecho, sería cometer un ilícito, hablar así como hablar públicamente del caso, por supuesto que no. Los únicos que pueden ordenar que se revele la información del consultorio, las únicas personas que pueden ordenar eso es un juez o una autoridad ministerial o fiscalía. Es decir, o sea, que la fiscalía o un juez son los únicos que pueden ordenar que se revele información de un paciente. No lo tiene que hacer nadie más, porque es justamente romper eso. Entonces ahí, por eso se mencionó que este psiquiatra no tuvo que haber hablado. Y no solo eso, Mr. Doctor tampoco tuvo que haber publicado esa información porque pues es revelar todavía más. O sea, si bien Marin Licote podrá ser una persona que rompió la ley, eso no da derecho a otras personas, en este caso y concretamente, directamente más a Mr. Doctor, de revelar esa información. Por supuesto que no, o sea, no, y esto es al punto al que quería llegar. Esto de querer hacer justicia por propia mano es algo que cada vez se va volviendo más frecuente en nuestro mundo y eso es algo que nos habla mucho, ¿no? De cómo está el sistema
ajá, el sistema de justicia, con toda esta polémica que hay actualmente del gobierno, pero nosotros como individuos, como ciudadanos, claro, habla mal del sistema que imparte justicia, ¿no? De que queramos hacer justicia por propia mano, pero es que tampoco lo tenemos que hacer, es decir, Marin Licote, claro, debe pagar por lo que hizo, sí, pero lo que hizo y quien debe determinar que pague, pues, es un juez o una jueza. Es decir, nosotros como sociedad tampoco nos corresponde partir esta justicia, ¿no? Castigando, porque ese es el otro tema, que ya en la sociedad se va volviendo muy frecuente que todos quieran castigar a la gente, ¿no? O sea, como que todos somos verdugos, ¿no? Como que todos nos sentimos con el derecho de andar castigando a diestra y a siniestra a quien esté en el ojo del huracán. Y eso también habla mucho de cómo nos sentimos nosotros. Realmente, ahí la pregunta de reflexión es esta, realmente si estuviéramos bien, ¿tendríamos que estar castigando a la gente? O sea, realmente si estuviéramos bien, ¿tendríamos que estar descargando nuestras emociones, intensas en alguien que ni siquiera conocemos? O sea, si realmente estuviéramos bien, tendríamos esta necesidad de sacar nuestro enojo con, ajá, con el condenado, como en la época, ¿no? Cuando los verdugos, ¿no? Y colgaban a la gente y las personas ahí les aventaban piedras, les aventaban cosas. ¿Realmente estamos en esos tiempos? Pareciera que sí, o sea, la respuesta es pareciera que sí, o sea, no estamos muy lejos de eso. O sea, ¿qué tan enojados estamos como sociedad que cada que sale un caso así, nosotros también tenemos ajá, ¿no? Que hacer, como contribuir en esta violencia, ¿no? Así, hacer el comentario burlón, el meme, como ridiculizar a la persona. O sea, ¿en qué momento nos volvimos así? Pareciera que esto ha continuado, o sea, nos creemos muy lejanos a las épocas de la antigüedad y de la Edad Media, pero en realidad estamos más cerca de lo que nos gustaría creer o admitir. Entonces esto también es importante. Entonces les quería mencionar esto porque no se tuvo que haber hecho esto de revelar, o sea, porque al final esa información, pues, era en la privacidad, ¿no? De la relación médico-paciente. O sea, ¿con qué derecho nos sentimos, no? De querer saber los detalles íntimos de alguien. Claro, aunque haya sido una persona agresora, o sea, Marilyn Cote tiene que pagar de acuerdo a derecho, pero de acuerdo a derecho, no de acuerdo a cada quien, cada uno de los verdugos que de redes sociales o verdugos, ajá, que andan por ahí. Entonces, ese es otro punto importante a tomar en cuenta. Luego aquí, este caso, afortunadamente, nos lleva a otro punto. Y el siguiente punto es que ya están saliendo más, están evidenciando más charlatanes en redes sociales, que esto es importante. Las redes sociales es cierto que es una herramienta muy útil para compartir información. Y en el caso de injusticias, vemos, ¿no? Que cada vez que pasa una injusticia, vemos cómo algo se tiene que hacer viral para que la autoridad decida hacer algo. Es decir, que muchas veces, o sea, como que pareciera que la autoridad, si algo no se hace viral, no le hace caso. O sea, que esto también nos habla, ¿no? De qué tan fallido está el sistema, ¿no? Que las cosas se tienen que hacer virales porque si no la autoridad no hace nada. Y es lo que pasó en el caso de Marilyn Cotto. O sea, por eso, más que burlarnos y decir, pues qué divertido, qué chistoso, qué polémico, es decir, o sea, qué triste, ¿no? O sea, qué triste que las autoridades no dieron con ella. Es decir, que una página de redes sociales compartió estas evidencias de que estaba usurpando profesión, y es a partir de ahí que la sociedad se da cuenta y lo comparte más, y es ahí cuando la autoridad empieza, se digna a hacer algo, ¿no? Entonces, esto también nos habla, pues, que México es un lugar en donde la autoridad no está activamente buscando estos casos, ¿no? O sea, porque hay gente que, o sea, al final las fiscalías, pues, están sobresaturadas, tienen mucho trabajo, pero al final, pues, es parte de su obligación, es parte de su trabajo. Entonces, el hecho que no se estén investigando los casos, también nos habla mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso de Malincote ya había, bueno, hasta donde sabemos, ya había al menos 7 denuncias, ¿no? En contra de ella, y seguramente se van a ir acumulando más. Entonces, esto también nos habla, ¿no? De cómo los casos se tienen que hacer virales, mediáticos, para que se haga algo. Eso también es triste, y lo vemos con las personas, ¿no? Que agreden. Por ejemplo, el caso del Fofo Márquez, ¿no? Que agredió a una mujer. También, o sea, se tuvo que hacer viral porque si no, no se hubiera hecho nada. Y se aplica todo el peso de la ley a este personaje justamente porque se hizo un caso viral. Pero, ¿qué pasa con los casos que no son virales? ¿Qué pasa con las personas que no pueden evidenciar este tipo de injusticias? Entonces es aquí donde, a partir de este caso, ya se han evidenciado a otros
pero esto es mucho más frecuente de lo que creemos, y se los digo. Por ejemplo, no solo en el ámbito de la psiquiatría, también en los procedimientos estéticos, la cirugía plástica. También hay muchas personas que no tienen las credenciales para hacer procedimientos estéticos, para hacer procedimientos de cirugía plástica, para hacer otro tipo de procedimientos invasivos, y aún así los hacen. ¿Y esto qué va a pasar? Pues lo mismo, ¿no? O sea, tendría que pasar algo para que la autoridad haga algo, lo cual pues también nos habla que es triste, ¿no? Que, o sea, como que actuar en consecuencia y no de una manera preventiva. Sí, de hecho, bueno, precisamente, ¿no? He estado como escuchando su postura, es bastante interesante y efectivamente, ¿no? Aquí hay muchos puntos de dónde partir, hay muchos, pues muchos temas que se tienen que ver. El principal, por ejemplo, ¿no? Al menos aquí en nuestra sociedad, pues lo queremos todo rápido, ¿no? Lo queremos la solución rápida. Tristemente, el mismo sistema de salud también nos ha enseñado, ¿no? A que las consultas tienen que ser de mala gana por parte de los doctores, no todos, pero la gran mayoría. Tienen que ser, pues una consulta de un médico grosero, de un médico que no, a lo mejor no está ni siquiera bien, ¿no? También él y está dando su esfuerzo por dar la consulta, ¿no? Pero sí hay muchos casos en que por las misma saturación del sistema de salud, este tipo de consultas, en general, ¿no? De todas las especialidades se va deteriorando. Y cuando uno busca, pues, por fuera no es nada barato un especialista, al menos aquí en México, pues, de manera particular. Siento que, bueno, al menos es bastante triste que el especialista que tú busques, la mayoría se va a que, pues, es caro, es bueno, ¿no? Mientras más caro, mejor, y no. O sea, ya vimos que efectivamente no. Y precisamente, ¿no? También están estos factores de hacer justicia por nuestra propia mano, que pues se ve cada vez más porque debido, pues puede ser a la saturación, puede ser también a la falta de atención de parte de las instituciones públicas, pues se retoma, ¿no? Se retoma esta justicia por parte de los individuos de la sociedad que no nos ponemos a ver qué realmente es bueno y qué realmente se está afectando, ¿no? Con esto. Ya mencionaba usted, ¿no? La consulta, las entrevistas que dio este Mr. Doctor pues al psiquiatra de Marilyn. Entonces sí fue como que, pues más como uso mediático, ¿no? Finalmente en las redes sociales lo que se vende más es pues la polémica, ¿no? Se vende la polémica, se vende el morbo, se vende, pues, todo esto de que, híjole, de humillación a alguien, luego se vende, ¿no? No fuera un tema interesante, no fuera un tema de salud, no fuera un tema, yo qué sé, ¿no? De interés general que no tenga que ver con polémica porque no se difunde, ¿no? Y eso lo hemos visto en general, ¿no? Como lo comentaba usted, se tiene que hacer algo de un sufrimiento humano viral para que realmente se tome en cuenta, porque, pues, este es el caso de Marilyn, pero allá afuera hay varios otros charlatanes que, pues, no se hacen virales porque, pues, simplemente no se dio, ¿no? No se dio esta viralidad. El estar tan acostumbrados al maltrato, entre médicos, entre pacientes, y en general, fíjese, en general entre varias profesiones, porque yo me quedo pensando, ¿no? Es que para un empleado, pues, un empleado grosero, pues, la gran mayoría de las personas dicen: "Ay, es que ya todos nos tratan de mala gana", ¿no? O sea, no solamente es de la rama de la medicina, sino tristemente también se nos ha acostumbrado a vivir en una sociedad, en una población enojada, en una población ansiosa, en una depresión, sí, en una población muy depresiva, que finalmente, híjole, es algo que se ve reflejado, ¿no? A lo mejor Marilyn, pues, fue este caso que desató, que se vio, que salió en los medios, que salió en las redes sociales, que salió en todos lados, ¿no? Pero es un reflejo de qué tan mal está la sociedad, de qué tanta falta hace la salud mental, una real salud mental, una real concientización de la salud mental, porque, pues, igual, ¿no? Como lo comentaba usted, si no están, pues, imagínese, si tuviéramos una buena conciencia de la salud mental, de lo que es realmente la atención a la salud mental, pues, no habría tantos coaches de vida, ¿no? Inclusive hay unos que
híjole, de verdad, cuando se viralizan dan miedo porque, yo lo relaciono precisamente con toda esta idea de la nacionalización, de los nacionalismos, de toda esta cultura exacerbada que se ha ido creando a través de la sociedad para dar identidad. Pero bien decía una maestra, ¿no? Todas estas culturas, todas estas formas de ver la vida exacerbadas pueden caer en extremos, pueden caer, pues, en primer lugar, en menospreciar a los que no están dentro de esa cultura, ¿no? Entonces, híjole, es todo un cúmulo de temas que se pueden hablar en este momento, doctor, y precisamente, me gustaría yo saber, o sea, porque lo sabemos mucho ya ahorita de los medios, de la famosa palabrita, ¿no?, de intrusión profesional, pero, ¿qué es en realidad la intrusión profesional, doctor? Bien, justamente, sí, vamos a hablar de este tema. Bueno, aquí lo importante es que, bueno, tenemos leyes, ¿no? Están los códigos legales y hablan, ¿no? De todos estos límites que es importante tener, porque pues, la sociedad funciona a través de leyes, que ese es otro tema también. Así como no sabemos de salud mental, tampoco sabemos de leyes. O sea, en realidad, como que nos movemos mucho en este mundo a través de nuestra experiencia, o sea, de nuestra vivencia empírica y no del marco en el que estamos, en el que nos desenvolvemos. Entonces, o sea, como que nos dejamos llevar como por la corriente de personas y no nos detenemos a reflexionar muchas veces. En el caso, por ejemplo, de las personas que hacen este tipo de cosas, también es importante. Entonces, la intrusión, vamos a hablar de este tema de la profesión. Entonces, la usurpación de profesión se refiere cuando una persona ejerce una profesión sin tener el título profesional o la autorización correspondiente. Hay que recordar que el título lo da una universidad y el título es un trámite que se tiene que hacer. Muchas veces la universidad lo hace, por ejemplo, ante la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y la cédula profesional es otro trámite. Muchas veces van de la mano, ¿no? Un título, muchas veces, pues debe llevar o ir acompañada de una cédula profesional, pero hay que tener en cuenta que son dos trámites diferentes, porque hay personas que tienen título, pero pues no tramitaron nunca su cédula o al revés. Bueno, casi siempre, no, casi siempre primero hay que tener el título para que después tramitar la cédula. Entonces, aquí el punto es este, ¿no? Que las personas no tienen ese título. Es decir, que alguien que escribe medicamentos, pensamos generalmente que tiene que ser un médico, pero también los odontólogos también pueden prescribir medicamentos. De hecho, por eso cuando vamos al dentista, también el dentista nos puede enviar antibióticos. También el dentista nos puede enviar analgésicos. También enfermería es otra profesión que también puede enviar medicamentos. Esto casi no se habla, casi no, muchas personas no lo saben, pero también enfermería puede enviar medicamentos y puede enviar antibióticos también. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos así es. Muchas veces el contacto así como el primer nivel de atención, el contacto de primer nivel o el primer contacto, muchas veces quien atiende son enfermeros o enfermeras y ellos son los que prescriben. Y hay enfermeros, enfermeras también de salud mental o de otras, así de pues, medicina familiar, de otras especialidades y prescriben. O sea, lo cual aquí en México ayudaría mucho, la verdad, porque es importante. Aquí, bueno, yo conozco a muchas enfermeras y enfermeros y la gran mayoría son muy profesionales. De hecho, muchos son inclusive hasta más profesionales que muchos otros, o sea, que los mismos médicos o inclusive más cuidadosos, cuidadosas, cabe mencionar. Entonces, ayudaría mucho que también pudieran ejercer esta labor de atención y prescripción. Entonces, eso es importante. Se los digo porque muchas veces nos vamos con la idea de que el médico es el único que puede prescribir, pero no, también odontología y enfermería también pueden hacerlo. Claro, hay ahí como el rango de medicamentos que se pueden enviar, por supuesto. Entonces, la usurpación de profesión es ejercer una profesión de la cual no se tiene el título ni la autorización. Y la autorización es esto, ¿no? Los permisos que se tienen ahí, por ejemplo, para poner un consultorio muchas veces pues debe haber autorización, ¿no? La COFEPRIS debe autorizar, ¿no? Que las instalaciones sean adecuadas, que se cumplan los requerimientos. Y esto vemos muchas veces, hay muchos lugares donde no. Luego, en México, este delito está tipificado en el artículo 250 del Código Penal Federal, es decir, es un delito federal. Y según este artículo, lo que nos menciona es que quien irrumpa, transgreda esta normativa, se le va a sancionar con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días de salario mínimo, sin tener título profesional o autorización, ¿no? Que es la parte importante. Y adentrándonos un poco más en la usurpación de profesión,
son personas que van a ejercer, ¿no? Que se atribuyen esta profesión, que también el tema de falsificar títulos es también, pues, un delito en sí mismo, ¿no? Muchas personas lo hacen, ¿no? O sea, por ejemplo, lo vemos, estos títulos que subía Marin Licote también, o sea, son títulos falsificados. O sea, es decir, que las demandas que ella tiene, o sea, ya son un problema en sí mismo, pero esto de falsificar los otros títulos también lo son. O sea, es decir, que se metió en muchos problemas. O sea, como que va a ser la persona que pague los platos rotos de tantos casos que hay en México en que se han cometido estos actos, ¿no? Porque se hizo viral, ¿no? O sea, tantos que falta que se hagan virales para que se haga algo, ¿no? Y bueno, entonces es tema de la usurpación de profesión. Es por eso que quienes, o sea, quienes nos apegamos más a las normativas, es importante saber nuestros propios límites. Y estos límites también ocurren dentro de la medicina. Es decir, que muchas veces, por ejemplo, si a mí me llega un caso de un paciente con dolor abdominal, o sea, yo como psiquiatra, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que derivarlo con la persona que le pueda atender ese problema. Es decir, no hay que creernos todólogos y quererlo resolver todo. Una persona que tiene dolor abdominal, pues puede tener pues una gastritis, una gastroenteritis, pero también puede tener una apendicitis o una colecistitis, es decir, que se le inflama la vesícula biliar. O sea, es decir, que a mí no me compete darle un tratamiento del cual yo no me voy a poder hacer responsable después. Esto quiere decir, esto también es parte de no respetar los límites de nuestra especialidad. Es por eso que a pesar de que yo sea médico y a pesar de que sea psiquiatra, si me ve una persona con dolor abdominal, debo derivarla ya sea con el gastroenterólogo o con él o la cirujana. Es decir, una persona que atiende casos de dolor abdominal que pueden requerir un manejo quirúrgico. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque lo vemos, esto es muy frecuente, esto es de lo más frecuente. Vemos, hay muchos médicos también que se meten a tratar cosas de las cuales, no tienen la menor idea, y esto puede generar problemas. También me ha tocado, por ejemplo, esto es frecuente también y me pasa que luego me llegan pacientes y me dicen: "Ah, es que iba con, pues, tal psicóloga, psicólogo, y el psicólogo, psicóloga me dijo que empezara a tomar antidepresivo". Entonces, esto es más frecuente, es muy frecuente. Claro, con los psicólogos y psicólogas con los que trabajo, pues, son muy profesionales y ellos, por supuesto, que no hacen este tipo de cosas, pero hay pacientes que llegan así aparte y sí, entonces, aquí es como que no es correcto y tampoco es legal, ¿no? Porque una vez que una persona manda un tratamiento, hay que saber qué se va a hacer con ese tratamiento. O sea, no es como que lo mando y a ver qué pasa, o lo mando y nada más, es lo mando y sé cuánto tiempo debe durar, los posibles efectos secundarios, hasta cuánto tiempo después hay que quitarlo. Entonces, todo eso se los menciono porque muchas veces, este tema de meternos en lo que no nos compete, es como esa línea que muchas veces, muchos no ven y es algo importante de tener en cuenta. Regresando al caso de Marin Licote, ella, pues, por supuesto, ¿no? O sea, imagínense, mandaba medicamentos. Ella no, o sea, no había estudiado medicina, o sea, no sabía cómo actuaban los medicamentos que enviaba, y aún así los enviaba, ¿no? Entonces, y este es otro mito también, o sea, los medicamentos en salud mental son muy seguros, es decir, por eso, o sea, los medicamentos en salud mental suelen usarse a largo plazo, ¿por qué? Porque los padecimientos en salud mental suelen, ser también a largo plazo, es decir, la persona puede estar con ansiedad, con depresión meses o años, y el tratamiento muchas veces va a requerir un tratamiento prolongado por lo mismo, porque muchas veces, los síntomas no es tanto porque aparecieron de repente y ya, no, es porque la persona tiene un estilo de vida, deficiente, la persona tiene mucho estrés en el trabajo, en la escuela, problemas familiares, problemas de pareja. Entonces, el tratamiento sirve para que se sienta mejor y poco a poco pueda tomar mejores decisiones en su vida, esto acompañado de una adecuada psicoterapia. Entonces, también es esto, ¿no? Que el hecho cuando escuchamos medicamentos psiquiátricos ya creemos, no, es que son medicamentos muy fuertes, ¿no? Así, o sea, como que la gente opina, por prejuicios, o sea, la gente opina sin saber, ¿fuertes de qué? ¿No? No, los medicamentos que mandaba Malincote, afortunadamente son medicamentos muy nobles, o sea, son medicamentos o sea, no es que la persona se fuera a morir por tomarlos, no es que la persona fuera a tener un problema, o sea, las dosis que mandaba, o sea, eran dosis terapéuticas, es decir,
que seguramente ella fue aprendiendo, ¿no? Como, pues es que a tal persona le funcionó esta dosis, pues le mando esto, ¿no? O sea, como un tratamiento muy empírico, pero que estaba fuera de su saber profesional, o sea, no tenía que hacerlo, porque por lo mismo no sabía, no sabía que podía continuar de ese tratamiento. Pero lo que quiero decir con esto es que como nosotros, ya por escuchar medicamentos psiquiátricos, ya decimos, porque eso se los digo porque los medios, veía a muchos de medios, ¿no? Que medicamentos así psiquiátricos, como metiendo más este estigma y señalamiento a los mismos medicamentos psiquiátricos, que de por sí ya hay mucho señalamiento de ellos. Y no, los medicamentos psiquiátricos son muy seguros, pero los tiene que mandar un psiquiatra. Y claro, también los puede mandar, pues también los pueden mandar otras profesiones, ¿no? También muchos medicamentos psiquiátricos que mal llamados psiquiátricos, en realidad hay que llamarlos por su nombre. También los mandan, pues, médicos especialistas en neurología, neuropediatría, también lo mandan médicos familiares, también lo mandan médicos internistas, es decir, que otros especialistas también hacen uso de ese tipo de medicamentos de acuerdo a los padecimientos, ¿no? Porque hay personas que sufren dolor crónico y estos medicamentos les ayudan, o las personas que tienen insomnio les ayudan. Es decir, el psiquiatra no es el único que los manda, pero ya el hecho de decir medicamentos psiquiátricos ya es como que señalar, ¿no? Como este prejuicio, ¿no? De como que lo psiquiátrico es algo muy grave y solo las personas que están muy mal se atienden en psiquiatría. Y por supuesto que no. De hecho, la salud mental tendría que ser accesible para todas las personas que estén cursando con problemas en su vida diaria. O sea, no hay que esperarse a estar tan mal para ir con el psiquiatra, pero justamente estos medios, ¿no? Que son medicamentos muy fuertes que hacen que las personas, pues, les dé miedo ir al psiquiatra, ¿no? Porque, pues, no me vayan a prescribir medicamentos muy fuertes, ¿verdad? Entonces, hace que las personas se alejen, ya a menos que ya no tengan de otra, ya van. Y no, lo ideal es ir, no cuando estemos muy mal, hay que ir cuando nos empecemos a sentir mal, pero no cuando ya nos estemos muriendo del malestar, o sea, no hay que esperarnos a eso. Pero justamente este prejuicio social hace que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Que la gente no se decida a atender. Otro aspecto también que quiero mencionar es este, ¿no? De la atención de la atención en general. Y es cierto, las personas, o sea, los pacientes que buscan atenderse en medio particular, es porque desgraciadamente la atención en medios públicos, desgraciadamente está saturada, está desbordada. Y por lo mismo, mucho del personal que atiende en lugares públicos, en realidad, claro, no es por justificarlos. Lo correcto sería atender amablemente a todos, darle tiempo adecuado a todos, pero, desgraciadamente, los factores no contribuyen a esto, y vemos, ¿no? Cómo las consultas son muy cortas, no hay esta calidad ni calidez en la atención, y es por eso que muchas personas buscan la atención en medios particulares. Y esto también, esto que decías, Esperanza, es muy importante. Muchas veces vemos que muchos especialistas cobran muy caro y pensaríamos, ¿no? Si cobran muy caro deben ser muy buenos, pero no necesariamente. De hecho, muchos especialistas cobran precios accesibles y muchos de ellos inclusive dan una mejor atención que los que cobran muy caro. Entonces también o sea, tampoco hay que dejarnos llevar por el precio, porque muchas veces muchos pacientes o familiares se dejan llevar por el precio y dicen, ¿no? Como si estoy pagando más caro, pues debe ser mejor. No necesariamente. También, esto, ¿no? De ir a ciertos lugares. Por ejemplo, ella atendía en Puebla, en las Torres Médicas, que era como un lugar, donde atienden muchos especialistas. Entonces, también es esto, o sea, el hecho de que uno vaya a algún lugar muy caro, tampoco quiere decir que la atención ahí va a ser mejor. O sea, esto es justamente, o sea, es una lección, para saber que no porque exista, o sea, de no dar por hecho las cosas, no dar por sentado las cosas. O sea, no porque algo sea de cierta manera quiere decir otra cosa. O sea, no porque el lugar sea muy nice o muy caro, va a haber alguien bueno detrás. No porque sea muy caro va a ser lo mismo. Es exactamente no. O sea, no hay que juzgar a las cosas por su apariencia. Entonces es parte de la lección que nos da esto, de que de que hay que quitarnos muchos prejuicios. Tanto prejuicios, llamémosle como negativos, como prejuicios positivos, porque también son prejuicios. Pues igual, ¿no? Retomar esta idea que usted mencionaba de todo este estigma que de por sí ya tiene la salud mental, la psiquiatría, es algo bastante fuerte, inclusive para las generaciones jóvenes, para los chicos jóvenes. El simple hecho, bueno, al menos yo crecí, ¿no? Con todo este estigma de, híjole, no, vas, a tomar medicamento que te da un psiquiatra, cuidado, ¿no? Eso es porque no pudiste tú solita salir de tus conflictos, ¿no?
y es algo que trae mucha culpa, mucha, mucha culpa cuando de verdad necesitas la atención. Es una traba horrible porque dices: "Híjole, ¿por qué me da tanta culpa el tomar algo que es para mí, para mi bienestar, para que yo esté bien?". Es algo bastante fuerte y, bueno, yo me quedaba pensando, ¿no? Digo, bueno, pues si cuando me da gripa, cuando me enfermo, pues sí, de gripa ahorita con los fríos, el doctor me da un antibiótico y yo, pues, sin chistar lo tomo o me lo aplico, pues, se supone que toda la salud tiene que ser integral, ¿no? Entonces, pues, también es eso, ¿no? Y también el quitar el prejuicio de: "No, es que son medicamentos muy fuertes", ¿no? Fuertes son ahora sí que si a esas vamos, cualquier medicamento puede ser fuerte o puede ser suave, según el individuo, ¿no? Entonces, un prejuicio que se debe de evitar y precisamente, doctor, ¿qué consecuencias tiene el caso de charlatanes como es el de Marilyn y de otros tantos, tanto para la, pues, la imagen social, la imagen, como tal que tiene la sociedad de la psiquiatría y de la salud mental? Bueno, trasfondo o el mensaje que podemos leer es el siguiente, es que si hay porque hay charlatanes que se aprovechan de eso, es porque hay un problema real, o sea, hay un problema muy real de salud mental, como les mencioné, la sociedad, o sea, vivir en la ciudad, vivir bajo cargas de estrés altas, horarios extenuantes, jefes muy demandantes, eh, horarios en donde no dormimos bien, no nos alimentamos bien, o sea, como que damos por hecho que estamos bien, pero vivimos enojados, vivimos estresados, vivimos ansiosos. Para estar tranquilos tenemos que, pues, estar tomando mucho café, tomar alcohol, fumar cigarro, otras sustancias psicoactivas. O sea, como que todo eso nos habla que no hay una buena salud mental. O sea, esto de que las personas creen que tienen salud mental, como psiquiatra les digo, no, en realidad la sociedad no la tiene. O sea, ¿por qué creen que hay tantos problemas? ¿Por qué creen que en el tráfico la gente va estresada, se va peleando? En el metro la gente se va empujando, van corriendo. ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué hay tanto consumo de sustancias, tanto uso de celular, redes sociales, apuestas, compras compulsivas? Alimentos hipercalóricos que comemos, comemos como para sentirnos bien de momento. Todo eso habla que no tenemos una salud mental, o sea, que no estamos tranquilos. Entonces, hay un problema real. Entonces, como no hay esta información adecuada, las personas recurren a estas soluciones rápidas. ¿Por qué rápidas? Porque ir con un coach, pues es como que, pues es menos fuerte, ¿no? Como que la Secretaría de Salud sería un buen detalle, ¿no? Que advirtiera de estos cursos de coaching. O sea, sería un buen detalle que dijera: "Oye, si vas a un curso de coaching, pues, mejor atiéndete en salud mental". O sea, como que la autoridad también podría hacer mucho al respecto, pero no lo hacen. Entonces, esto, ¿no? Lo otro de otros charlatanes, estafadores. Y lo de Marilyn Cote, bueno, es una, ¿no? O sea, al final es una persona, pero, o sea, Marilyn Cote es como un caso de varios que existen. O sea, tampoco es que Marilyn Cote es la única culpable y responsable, no, es una de cientos o quizá miles de personas que están haciendo exactamente lo mismo o parecido. Por ejemplo, Marilyn Cote también esto de querer soluciones rápidas. Entonces, es mucho más aceptable decir: "Ah, pues es que voy a pláticas de motivación", a decir: "Voy al psiquiatra". O sea, como que el prejuicio ahí es muy claro. También el prejuicio, ¿no? De: "Ah, pues es que mejor voy a que, no sé, a que me lean las cartas, ¿no? A que o a esto, ¿no? A ir con el psiquiatra". O sea, como que qué mal visto que vaya con el psiquiatra, ¿no? Mejor voy a que me lean las cartas o me hagan una intervención así como más de pensamiento mágico. Por supuesto que no. Y luego el otro de Marilyn Licote, ¿qué decía Marilyn Licote? Marilyn Licote decía que curaba la depresión en una semana, ¿no? Entonces las personas es como: "Ah, pues es que quiero soluciones rápidas". Y es ahí donde cae como como que el problema se complementa con la falsa solución, que es el tema de dónde ocurren los charlatanes y los estafadores, que hay un problema y surge una falsa solución, una ilusión de cómo se va a arreglar el problema, entonces, cuando las personas caen. O sea, es como cómo se complementa el ciclo. Hay un problema real y personas que se aprovechan de ese problema real. ¿Cómo se aprovechan de ese problema real? Brindando soluciones aparentemente rápidas, y eficientes. ¿Y por qué se los digo? Porque en realidad la depresión, claro, los síntomas de la depresión
Sí, mejoran desde la primera semana, pero empiezan a mejorar más segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava semana. Es decir, que no están, como decía Manicote, en una semana a curar. Y realmente la depresión, más que curarla, lo que se busca es controlarla. Claro, después, ya cuando pasen meses o unos pacientes años, ya podemos decir que remitió la depresión, pero justamente las personas buscaban una solución rápida y por eso caían con una persona que les ofrecía esta solución rápida. Entonces, esa es otra lección que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nos ofrezcan algo así como mágico, tenemos que dudar. Bueno, lo más prudente es dudar, porque en realidad no existen soluciones rápidas a nuestros problemas. No existe algo así como ya voy a estar bien de un día para otro. No, porque también es parte de nuestra responsabilidad. Es como alguien que dijera: "Ah, pues es que estos", también hay charlatanes de peso y también, ¿no? Que dicen: "Ah, es que vas a bajar de peso en tanto tiempo". Tampoco es cierto. O también esto de los gimnasios, luego estaría bien hablar del tema de los gimnasios, que es otra, ¿no? Que, o sea, los coaches del gimnasio les dan proteínas, les dan suplementos. A ver, no son médicos, o sea, muchas personas que van al gimnasio también tienen problemas de salud mental y les están dando cosas que no les van a ayudar, o sea, al contrario, los van a poner más ansiosos, los van a poner con problemas, van a desarrollar o van a agravar sus problemas de alimentación que ya tienen. Entonces, esto es, o sea, esto es como la punta del iceberg en realidad, lo de Marilyn Lincote, o sea, en realidad hay mucho más. Y el problema es que como sociedad no exigimos esta buena atención, porque, por ejemplo, también, les voy a mencionar, o sea, aquí en México, desgraciadamente, no existen tantos hospitales de psiquiatría, de hecho, existen pocos. Por ejemplo, existe el Instituto Nacional de Psiquiatría, que es un muy buen lugar, también existe el Hospital Fray Bernardino Álvarez, que también es un muy buen lugar, existe el Hospital Samuel Ramírez Moreno, que es muy buen lugar, existe, ¿no?, el Instituto Nacional de Neurología, el área de psiquiatría también es muy buen lugar. Existen también, las clínicas del IMSS de psiquiatría, que es la Clínica 10, el IMSS San Fernando y la Clínica Morelos, que está, al norte de la ciudad, Azcapotzalco, Gustavo Madero, está al norte de la ciudad. Estos lugares, ¿qué pasa? Se saturan, o sea, es decir, la atención, o sea, tanta gente necesita la atención que se llenan los hospitales de psiquiatría, sería como que para que la sociedad y las personas y las mismas autoridades exijan, pues, más lugares de salud mental, ¿no? Que cada vez los hay más, pero no al grado en que se va necesitando esta atención. Es decir, si todas las personas de salud mental decidieran atenderse, no tendrían dónde. Por eso muchos recurren a estos servicios particulares. Y también los servicios particulares tampoco son, o sea, tampoco son suficientes. Es decir, tampoco hay tantos especialistas en psiquiatría para el nivel de población que manejamos. Es aquí, como no hay tantos especialistas en psiquiatría, ni personal de psicología, ni personal de salud mental, es por eso que personas, pues, caen en manos de personas que fingen soluciones que no van a poder ofrecer. Entonces, esa es la lectura esperanza. Sí, claro, ¿no? Totalmente. Así que la punta de todo, ¿no? Es algo bastante fuerte, bastante que ahorita pues se viralizó con todo este caso de Marilyn, pero es el reflejo de todo este imaginario social, de toda esta falta de atención a la salud mental, de esta falta de atención, pues de este exceso de prejuicios que existe desde las familias, desde la sociedad en general, desde los amigos, como usted mencionaba, ¿no? De que es mejor, visto que dirías: "Ay, no, es que mejor me voy a tomar unos tragos para relajarme que voy con un psiquiatra", ¿no? Entonces, es algo que viene desde, pues, ahora sí que desde el origen de nuestra sociedad, estos prejuicios. Y efectivamente, ¿no? Para acabarla, pues, está esta falta de espacios, esta falta de especialistas y tristemente, pues, la gente con esta vida tan acelerada que llevamos, lo que queremos es soluciones rápidas, ¿no? Queremos, pues, tan solo hay tantos productos milagro, ¿no? El simple hecho, bueno, de bajar de peso, pero también hay muchos productos milagro que hasta te curan desde las verrugas hasta la depresión y el cáncer, ¿no? Al menos ha habido muchos, ¿no? En los mercados, que son el medio más fácil de conseguir comida, de conseguir cosas. Hay muchos de ese tipo de personas, ¿no? Que venden las gotitas mágicas, que venden la pomada de no sé quién, y dices: "Híjole, o sea, si esto cura realmente, ¿por qué está aquí en el mercado?", ¿no? Entonces, es algo que se tiene que reflexionar mucho y precisamente, doctor, ¿no? Quedaron muchos, bueno, unos temas en el tintero que estaría
muy bien hacer una segunda parte a reserva de lo que usted diga, pero sí estaría bastante, bastante interesante cómo es todo este movimiento de los charlatanes, el por qué se ha viralizado todo esto y pues el eco de esta sociedad que se ve, ¿no? Que hace falta esta salud mental. Y pues bueno, doctor, no sé si le gustaría mencionar algo más acerca de lo que vimos, quedando obviamente pendientes de una segunda parte, si usted lo decide. Claro, sí, más que ponernos en esta posición de creer que ya acabó algo, no, más bien es nos abre, ¿no? Como esta puerta a nuestra verdadera realidad social, que es que no hay adecuada salud mental por parte de la gente, de la población, de la sociedad, y por lo mismo, y tampoco hay la contraparte, que es los lugares para poder atenderse adecuadamente, y que es fácil que las personas caigan con personas que les prometen cosas que no van a poder cumplir. Entonces, aquí la lección es esa, ¿no? Que como sociedad estamos mal a varios niveles, desde nuestro propio prejuicio, nuestras propias creencias respecto a la salud mental y respecto, pues, a no darle el valor que se merece, ¿no? Porque, pues, tener una buena salud mental es sinónimo de sentirnos plenos, sentirnos felices, poder hacer nuestras actividades, estar en paz y tranquilos. O sea, lo que le digo mucho a los pacientes es que muchas veces se nos ha enseñado que la tristeza es el enemigo, ¿no? Que estar triste es malo, que la tristeza es de débiles, ¿no? Al contrario, estar enojados es de fuertes. Entonces, por eso las personas, en lugar de estar tristes, pues se van más a estar enojados, y estar enojados lo ven como un símbolo de fortaleza, de fuerza. Pasa más en hombres, los hombres suelen refugiarse más en el enojo, pero muchas mujeres también lo hacen. Es por este prejuicio social, ¿no? Como que mostrar tristeza es mostrar debilidad. Pero en realidad no, o sea, la tristeza está ahí por algo, la tristeza es muy importante, el enojo también es importante, pero es esto, ¿no? Que así como quien está triste no está feliz ni pleno, quien está enojado tampoco está feliz ni pleno, quien está ansioso y nervioso tampoco está feliz ni pleno, quien tiene que estar fumando tabaco tampoco está feliz y pleno, quien tiene que estar tomando alcohol tampoco está feliz y pleno, quien no duerme bien tampoco está feliz y pleno, quien no es quien en su trabajo sufre mucho estrés y no lo puede regular, tampoco es feliz y pleno. Quien tiene problemas de pareja, problemas familiares, tampoco está feliz y pleno. Tiene problemas en su alimentación, tampoco está feliz y pleno. Quien tiene problemas con las apuestas o el uso excesivo de celular o las compras compulsivas, tampoco está feliz y pleno. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, ¿en dónde está? ¿Cuál es el diagnóstico de Marilyn-Cote? Bueno, aquí, sería bueno, les voy a mencionar, ¿no? El que les mencioné, es importante, pero bueno, o sea, en realidad, para hacer un diagnóstico, en realidad, se requiere una aproximación mucho más cercana. Es decir, lo que podemos observar en redes sociales y lo que podemos observar por los medios de información es parte de la historia, no es toda la historia. Pero bueno, por ejemplo, el hecho de no aceptarse a sí misma y ponerse tantos filtros, como bajarse mucho de peso aparentemente en las imágenes, ponerse la tez más clara, nos habla que no acepta o que tiene problemas en su imagen corporal, en sus rasgos físicos, como pues, el color de su piel, su peso. Entonces eso nos habla, ¿no? De una persona que tiene elementos de dismorfia corporal o probable trastorno dismórfico corporal. Probablemente ahí con este tema de adelgazarse mucho, habría que sospechar problemas de la conducta alimentaria. Con este tema de quererse exaltar con títulos de otros países, ¿no? De Harvard, de Oslo, de hablar italiano, francés, nos habla, ¿no? De una persona muy insegura que lo compensa, ¿no? Con estos logros como para estar a la altura. Eso entra dentro de la dimensión del narcisismo. Pero el narcisismo es muy amplio, porque también este es otro tema, ¿no? Ahorita está muy de moda hablar de la personalidad narcisista, del trastorno narcisista. Y todos los que nos caen mal son narcisistas. Y todos los que hacen esto son narcisistas. En realidad el narcisismo es mucho más complejo de lo que creemos. El narcisismo tiene que ver mucho cómo la persona se relaciona consigo misma y con los demás. Y las personas que son narcisistas es porque su relación consigo mismos es mala. Se sienten solos, se sienten vacíos y lo buscan suplir con logros o con reconocimiento de los demás. O sea, como que los demás los tienen que notar y reconocer
porque si los demás no los notan y los reconocen, ellos mismos no se pueden valorar. Y a pesar de que los demás lo reconozcan, no va a ser nunca suficiente. Es decir, que las personas narcisistas son infelices de manera constante, o sea, nada es suficiente para ellos. Siempre quieren más, siempre hay algo más a lo que aspiran. Entonces, aquí vemos, ¿no? Cómo, pues, tener todos esos títulos no era suficiente, tenía que estarse inventando más y más, ir a más lugares, más fotos ahí, truqueadas. Entonces, no, o sea, eso nos hablaría, ¿no? De una personalidad compleja, o llámese un trastorno de personalidad, pero que, pues, habría que analizar más a detalle. Y bueno, hasta aquí, Esperanza, ¿algo más? Pues, retomar igual todo lo que usted comentaba, tener más conocimiento de uno mismo, si nuestra salud mental está fallando, buscar ayuda, no tener miedo y precisamente, al menos yo hablando desde mi experiencia, no tener culpa en querer buscar ayuda, en querer buscar, pues, este apoyo, el querer tomar un medicamento, bueno, necesitar tomar un medicamento. Sé que a veces es muy difícil, es bastante complejo el quitarte ese prejuicio desde familias, el quitarte ese prejuicio desde la sociedad y el decir así como que, bueno, lo voy a tomar, es para mí, es un símbolo de madurez, es un símbolo de que realmente estás tomando tu vida, en tus manos, porque nadie más que tú es el que va a decidir si realmente quiere, el que va a decidir estar bien. Y sé que no es fácil el tener, ansiedad, el tener depresión, es algo bastante feo porque no obstante de que te sientes mal, tienes el prejuicio social, pero les puedo decir, es muy bonito el poder salir a la calle y respirar un día sin ansiedad, es algo bastante bonito. Y pues yo les recomiendo, busquen un buen especialista. Yo sé que muchas veces está un poco complejo el buscar especialistas por lo privado, el que te den una cita para el sistema público de un especialista en salud mental, pero pues muchas veces nosotros lo que llegamos a gastar en cosas que no necesitamos, lo podemos ir ahorrando. Piensen que toda inversión que hacen en su salud es algo que les va a dejar más que si se compraran un café de 80, 100 pesos. Y pues bueno, doctor, no me queda más que agradecerle y bueno, también preguntarle, ya nos ha comentado en varias entrevistas que usted tiene un canal de YouTube en el cual habla de salud mental. Si nos pudiera, por favor, recordar el nombre para quienes son nuevos en estas entrevistas. Sí, claro que sí. Eh, en YouTube pueden encontrar el canal y se llama Psiquiatría, Mente y Salud. Son 3 palabras: psiquiatría, mente y salud. Hablo de distintos temas de salud mental en un lenguaje muy neutral, porque ese es otro tema, ¿no? La comunicación. Los médicos, la mayoría de los médicos, y esto así se los digo por pues, todos los años que he estado de este lado, los médicos muchas veces no se saben comunicar o lo hacen de una manera muy técnica. Y la manera de que las personas podamos entender la medicina es desde un lenguaje neutral, o sea, desde un lenguaje entendible, de un lenguaje accesible para todos. Entonces es lo que hago y la idea es que cada vez haya más información de salud mental. Decidí bueno, fue un proyecto personal, o sea, no, en realidad no es con un fin, no es con un fin más que brindar información, porque me fui dando cuenta, ¿no? Que cada vez, pues, este tema de salud mental es más complejo y no hay información adecuada, ¿no? O la información está, por ejemplo, hay que ponerse a buscar así, y muchas veces la información que encontramos, o está incompleta, o no es la más idónea, o hay muchos mitos y prejuicios al respecto. Entonces, la idea es que alguien de este lado, ¿no?, de la psiquiatría, se los puede explicar de una manera clara y entendible. Afortunadamente, cada vez hay más profesionales que lo van haciendo. Sí, me han tocado muchas barreras. Por ejemplo, muchos de mis colegas, estos temas, ajá, como que no les gusta, ¿no? Que otras personas hablen de estos temas, como que, no sé, no sé, pero sí me ha tocado esta barrera, como que de alguna manera o sea, no les agrada del todo que se hable de temas de salud de una manera coloquial y que todos la podamos entender. Entonces, aquí la invitación es que nos informemos más y que, pues, podamos tener más accesibilidad a información veraz
y que la podemos comparar, ¿no? Con nuestra experiencia, la de otros, y poder, pues, comprender más todo aquello que nos pasa. Entonces, esa es la página y bueno, ahorita le cedo la palabra a Esperanza, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí y poder hablar de estos temas, y si tienen dudas, adelante, ¿no? Lo importante es que podamos conversar de estos temas, de una manera muy abierta, en un lenguaje muy coloquial, y podamos todos escucharnos, ¿no? Por como dice la página, un mundo para todos, ¿no? O sea, todos es importante que al final compartimos este mundo, o sea, al final vamos a estar bien en medida que todos estemos bien. O sea, no existe tal cosa como voy a estar bien y los demás no, porque si los demás no están bien, pues tampoco voy a estar bien. O sea, como que todos contribuimos a nuestro propio bienestar y la sociedad así funciona. Entonces, bueno, muchas gracias, Esperanza, y bueno, muchas gracias al equipo de Un Mundo para Todos. Muchas gracias a usted, doctor. Y sí, efectivamente, ¿no? El buscar ese romper con los prejuicios, porque finalmente la salud es de todos, la salud lo tenemos todo. Si hay algo, pues fijo en este mundo que podemos cuidar nosotros mismos, pues es nuestra salud, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Esta página fue hecha precisamente para la difusión de todos los temas, ¿no? Porque finalmente somos seres sociales, somos seres que estamos involucrados en muchas cosas y precisamente el romper esta barrera de tú sí, tú no tienes derecho a esta información, siento que es algo bastante valioso y agradecerles también, ¿no? Agradecerle a Yats, a Vic, que fueron los que me invitaron, ¿no? En un inicio en esta página. El poder contribuir con mi granito de arena y también ahora a usted, doctor, agradecerle también poquito más de un año que ha estado con nosotros en las entrevistas y el poder difundir este tipo de información siento que es algo bastante importante para todos, sobre todo para los jóvenes que pues nos las vivimos muchas veces en las redes sociales y que hay tanto charlatán. Aquí, por lo menos, el tener una información confiable, el tener una información que diga: "No estoy solo, no estoy sola, eh, puedo salir adelante buscando la ayuda pertinente", siento que es algo realmente maravilloso. Y, pues, doctor, no me queda más que agradecerle, agradecerle a todo nuestro público que nos está viendo, escuchando en directo y a quienes lo harán en las grabaciones en la grabación posterior. De igual forma, pues invitarlos a todos ustedes que visiten nuestra página de TikTok, Un Mundo para Todos, y también la página de Instagram con el mismo nombre. También hay que le den una checadita a nuestras revistas, son bastante interesantes y son creadas con mucho amor. Y pues que pasen una muy bonita noche, que tengan un bonito inicio de este último mes del año y que precisamente no se sientan solos, busquen ayuda, porque este tipo de prejuicios se tiene que quitar. Muchas gracias y buenas noches.